Me voy a casar con ella por lástima y además voy a heredar buen dinero. Escuché a mi yerno decir sobre mi hija la semana de la boda. Todos sus amigos se rieron. Fue la última humillación. Le toqué el hombro y expuse la verdad oculta sobre ese canalla. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. 62 años de vida me habían enseñado a reconocer las voces de las personas que amaba, incluso desde la distancia. Por eso, cuando escuché la risa de Lorenzo flotando desde el patio trasero de mi casa esa tarde de miércoles, mi corazón se llenó de una calidez familiar. Mi yerno futuro estaba aquí con sus amigos, probablemente organizando algún detalle de último minuto para la boda que tendría lugar en apenas 5 días. Ivana había salido a hacer algunas compras de última hora para la ceremonia, así que decidí preparar algo de limonada fresca para Lorenzo y sus acompañantes. El calor de octubre en Phoenix era implacable, y pensé que sería un gesto amable. Mientras cortaba los limones en la cocina, pude escuchar fragmentos de conversación masculina mezclándose con el sonido del agua de la piscina. 5 días más, hermano, escuché que decía uno de los amigos de Lorenzo, seguido de risas. 5 días y ya estarás atado de por vida, bromeó otro. Sonreí para mis adentros. Los hombres siempre bromean sobre el matrimonio como si fuera una trampa, pero sabía que Lorenzo amaba profundamente a mi Ivana. Lo había visto en sus ojos durante los últimos 2 años, la forma en que la miraba cuando ella no se daba cuenta, cómo su rostro se iluminaba cuando ella entraba a una habitación. Terminé de preparar la limonada y coloqué algunos vasos en una bandeja. Mientras me dirigía hacia la puerta corrediza que daba al patio, la voz de Lorenzo se hizo más clara. Estaba justo del otro lado de la puerta, probablemente recostado en una de las sillas junto a la piscina. La verdad es que me da un poco de pena, escuché que decía Lorenzo, y me detuve. Su tono había cambiado. Ya no era la voz juguetona que había escuchado momentos antes. Había algo más serio, más íntimo en su manera de hablar. ¿Pena de qué?, preguntó uno de sus amigos. De Ivana, respondió Lorenzo, y mi estómago se contrajo ligeramente. Digo, la pobre realmente cree que esto es un cuento de hadas. Está tan emocionada con toda esta cosa del matrimonio. Me quedé paralizada detrás de la puerta. La bandeja temblaba ligeramente en mis manos. «Pero tú también estás emocionado, ¿no?», preguntó otro amigo. «Quiero decir, te vas a casar con ella». Lorenzo se rió, pero no era la risa cálida que yo conocía. Era diferente, fría. «Claro que me voy a casar con ella, pero no por las razones que ella piensa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. «Explícate», dijo alguien. Lorenzo suspiró, como si estuviera a punto de revelar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. «Miren, Ivana es una buena chica, dulce, inocente, todo eso, pero no es exactamente lo que llamarían una belleza deslumbrante, ¿verdad? Y tiene esos problemas de autoestima que la hacen tan necesitada, constantemente buscando validación. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi Ivana, mi hermosa y gentil Ivana, siendo descrita de esa manera por el hombre que supuestamente la amaba. Entonces, ¿por qué te casas con ella?, preguntó uno de los amigos, con genuina curiosidad. Porque es práctico, respondió Lorenzo sin dudar. La familia tiene dinero, buen dinero, y Estela, la madre, me adora. Piensa que soy el regalo de Dios para su hija. La pobre Ivana está tan desesperada por ser amada que nunca cuestionará nada. Será una esposa fácil de manejar. Las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Estos hombres se estaban riendo de mi hija, de sus inseguridades, de su corazón puro y confiado. «Eres un genio, hermano», dijo uno de ellos. «Matrimonio por conveniencia con todos los beneficios y sin los problemas». «Exactamente», concordó Lorenzo. «Y cuando Estela ya no esté aquí, bueno, Ivana heredará todo. La casa vale fácilmente $400,000, y eso sin contar las inversiones y el negocio familiar». Mi respiración se volvió superficial. Estaban hablando de mi muerte como si fuera parte de un plan de negocios.
¿Y si ella se da cuenta?, preguntó alguien. ¿De qué se va a dar cuenta? Lorenzo se rió. Ivana vive en su mundo de fantasía romántica. Está tan agradecida de que alguien la quiera que nunca sospechará nada. Además, ¿han visto cómo me mira? Está completamente enamorada. La bandeja se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo. Los vasos se hicieron pedazos contra las baldosas de la cocina y la limonada se esparció por todas partes. El silencio del patio fue inmediato. ¿Qué fue eso? Escuché que susurraba uno de los amigos. Probablemente Estela en la cocina, respondió Lorenzo, pero podía detectar una nota de nerviosismo en su voz. Me quedé allí, mirando el desastre a mis pies, pero mi mente estaba procesando algo mucho más devastador. El hombre que mi hija amaba con todo su corazón, el hombre en quien había confiado con el futuro de mi única hija, era un impostor, un predador disfrazado de príncipe azul. Durante los siguientes minutos, escuché cómo la conversación se redirigía hacia temas más banales, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Mi mundo se había volcado por completo. Limpié el desastre mecánicamente, mis manos temblando mientras recogía los pedazos de vidrio. Cada fragmento que levantaba me recordaba cómo se sentía mi corazón en ese momento, roto en 1000 pedazos. Cuando terminé, me senté en la mesa de la cocina, mirando hacia el patio donde Lorenzo ahora se reía con sus amigos como si nada hubiera pasado. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que las señales habían estado ahí todo el tiempo. La forma en que Lorenzo siempre preguntaba sobre nuestras finanzas familiares. Su interés excesivo en el testamento cuando mi esposo falleció el año pasado. La manera en que siempre me halaga, diciéndome exactamente lo que quería escuchar sobre qué tan especial era Ivana. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Ivana. «Mamá, ¿estás bien? Suenas rara». Me aclaré la garganta, tratando de sonar normal. «Estoy bien, cariño, solo un poco cansada». «Lorenzo está ahí, ¿verdad? Vi su auto cuando pasé». «Sí, está en el patio con algunos amigos». «Perfecto. Le voy a llevar las invitaciones finales que recogí. ¿Puedes creer que en 5 días voy a ser la señora de Lorenzo Mendoza?» La felicidad en su voz me partió el corazón. «No, cariño, no puedo creerlo». Cuando colgué, supe que tenía que hacer algo. No podía permitir que mi hija se casara con ese hombre. Pero también sabía que simplemente contarle lo que había escuchado no sería suficiente. Ivana estaba tan enamorada que probablemente no me creería. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan, pero primero necesitaba confrontar a Lorenzo. Esperé hasta que los amigos de Lorenzo se fueran. Desde la ventana de mi habitación los vi salir uno por uno, bromeando y riéndose como si nada hubiera pasado, como si no hubieran participado en la humillación más cruel que había presenciado en mis 62 años de vida. Lorenzo se quedó flotando en la piscina, completamente relajado, revisando su teléfono. La imagen me revolvió el estómago. Ahí estaba, disfrutando de la hospitalidad de mi hogar, planeando destruir la vida de mi hija y actuando como si fuera el hombre más inocente del mundo. Respiré profundo y bajé las escaleras. Mi plan era simple: confrontarlo directamente, hacerle saber que había escuchado todo y exigir que se alejara de Ivana. Era ingenuo, lo sé ahora, pero en ese momento la indignación maternal nublaba mi juicio. Salí al patio y cerré la puerta corrediza detrás de mí con más fuerza de la necesaria. Lorenzo levantó la vista de su teléfono y me sonrió con esa sonrisa encantadora que había conquistado a mi hija. «Estela, ¿dónde está esa limonada que me prometiste?», bromeó, saliendo de la piscina y secándose con una toalla. «Necesitamos hablar, Lorenzo». Algo en mi tono debe haberle advertido que esto no era una conversación casual, porque su sonrisa vaciló ligeramente. «Claro, ¿de qué quieres hablar? Escuché tu conversación con tus amigos». El cambio en su expresión fue instantáneo. La máscara amable se desvaneció, reemplazada por algo mucho más calculador. Se quedó inmóvil por un momento, procesando mis palabras. «¿Qué exactamente crees que escuchaste?», preguntó,
su voz ahora fría y medida. Todo. Escuché cómo te reías de mi hija. Escuché cómo describiste su matrimonio como un negocio. Escuché cómo hablaste de su muerte como si fuera parte de tu plan de retiro. Lorenzo se sentó en una de las sillas de patio, se inclinó hacia adelante y me estudió con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Ya veo, dijo finalmente. Eso es problemático. ¿Problemático? La palabra salió de mi boca como un grito. ¿Ese es todo tu remordimiento? ¿Que es problemático? Estela, siéntate. Necesitamos tener una conversación de adultos. No voy a sentarme. Vas a salir de mi casa ahora mismo, vas a llamar a Ivana y vas a cancelar esta boda. Vas a decirle que tuviste un cambio de opinión, que no estás listo, cualquier cosa. Pero no vas a casarte con mi hija. Lorenzo se rió, pero no era la risa nerviosa de alguien que había sido atrapado. Era la risa confiada de alguien que tenía una carta bajo la manga. No, Estela, no voy a hacer eso. ¿Perdón? No voy a cancelar la boda. De hecho, tú no vas a decirle ni una palabra a Ivana sobre lo que escuchaste. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Cómo te atreves a decirme lo que puedo o no puedo decirle a mi propia hija? Lorenzo se levantó lentamente y caminó hacia mí. No de manera amenazante, sino con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Porque, querida Estela, yo sé cosas sobre ti que Ivana no sabe. Cosas que tu difunto esposo nunca supo. Cosas que destruirían no solo tu relación con tu hija, sino su recuerdo de ti para siempre. El mundo se detuvo. Mi respiración se volvió superficial y sentí como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de mi garganta. No sé de qué estás hablando, susurré, pero mi voz me traicionó. Claro que lo sabes. Agosto de 1998. El Hotel Riverside en Tucson. Habitación 234. Las piernas me fallaron y tuve que agarrarme del respaldo de una silla para no caerme. Esas palabras, esa fecha, ese lugar, eran como puñales dirigidos directamente a mi alma. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Lorenzo sonrió, pero era una sonrisa cruel. Digamos que he hecho mi tarea sobre la familia con la que me voy a casar, y durante mis investigaciones me topé con información muy interesante. Agosto de 1998, el año que cambió todo. El año que casi destruyó mi matrimonio y que había mantenido en secreto durante 25 años. Roberto nunca lo supo, ¿verdad? Continuó Lorenzo. El pobre hombre vivió y murió creyendo que eras la esposa perfecta. ¿Te imaginas si hubieras sabido que mientras él estaba trabajando 60 horas a la semana para construir el negocio familiar, tú estabas teniendo una aventura con su socio comercial? Cerré los ojos y las memorias que había enterrado tan profundamente comenzaron a resurgir. Roberto trabajando constantemente, yo sintiéndome sola y abandonada, y David, el socio de Roberto, ofreciéndome la atención y comprensión que tanto necesitaba. Fueron solo 3 meses, susurré, más para mí misma que para Lorenzo. 3 meses que terminaron en tragedia, ¿no es así? Porque David no solo era el socio comercial de Roberto, también estaba casado. Y cuando su esposa se enteró, «Para», le supliqué. «Por favor, para». Se suicidó, ¿verdad? La pobre María Elena no pudo soportar la traición. Tomó todas esas pastillas y nunca despertó. Dejó atrás 2 niños pequeños. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Esa era la parte de la historia que me había torturado durante 25 años. No solo había traicionado a mi esposo, sino que mi aventura había resultado en la muerte de una mujer inocente y había dejado a 2 niños sin madre. Roberto nunca supo por qué su socio de repente quiso disolver el negocio y mudarse a otro estado. Continuó Lorenzo, disfrutando claramente de mi dolor. Nunca supo por qué tú estuviste tan deprimida durante meses después de eso. Nunca supo que su esposa perfecta era responsable de la muerte de una mujer. No fui responsable, traté de protestar débilmente. No, sabías que David estaba casado, sabías que tenía hijos, pero continuaste la aventura de todos modos, y cuando todo se derrumbó, cuando María Elena no pudo vivir con el dolor, tú simplemente regresaste a tu vida como si nada hubiera pasado. Me dejé caer en la silla, completamente derrotada. Durante 25 años,
Había vivido con esa culpa. Había tratado de ser la esposa perfecta para Roberto después de eso. Había intentado compensar mi error siendo la mejor madre posible para Ivana. Pero la culpa nunca se había ido. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté con voz quebrada. Las ventajas de vivir en la era digital. Los registros del hotel, las llamadas telefónicas, los informes policiales sobre el suicidio de María Elena. Todo está ahí si sabes dónde buscar. Y yo soy muy bueno buscando secretos familiares antes de casarme. La realidad de mi situación comenzó a asentarse. Lorenzo no era solo un oportunista, era un predador calculador que había investigado meticulosamente a mi familia antes de acercarse a Ivana. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Quiero que esta conversación nunca haya sucedido. Quiero que continúes siendo la suegra amorosa y solidaria que has sido hasta ahora. Quiero que esta boda suceda según lo planeado. Y quiero que nunca, jamás, le digas una palabra a Ivana sobre lo que escuchaste hoy. No puedo permitir que te cases con ella sabiendo lo que sé ahora. Claro que puedes, porque la alternativa es que Ivana se entere de lo que su querida madre realmente hizo. Se entere de que su madre perfecta fue responsable de la muerte de una mujer inocente. Se entere de que toda su vida ha sido construida sobre una mentira. El silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar el sonido del agua de la piscina, el tráfico distante, mi propio corazón latiendo irregularmente. Ivana nunca te perdonaría, continuó Lorenzo suavemente. Conoces a tu hija, conoces su sentido moral rígido. ¿Realmente crees que podría mirar a su madre de la misma manera sabiendo que eres responsable de dejar a 2 niños sin madre? Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Ivana idolatraba mi memoria de Roberto. Creía que habíamos tenido el matrimonio perfecto. Descubrir que no solo había sido infiel, sino que mi infidelidad había resultado en una tragedia, la destruiría. Entonces, aquí están tus opciones, dijo Lorenzo, su voz ahora completamente profesional. Opción 1. Mantienes tu boca cerrada, apoyas esta boda y continúas siendo la madre que Ivana cree que eres. Opción 2. Arruinas la boda y yo me aseguro de que Ivana sepa exactamente qué tipo de mujer es realmente su madre. Me quedé allí sentada, sintiéndome más sola y desesperada de lo que me había sentido en toda mi vida. El peso de mis errores pasados se había convertido en las cadenas de mi presente. Durante los siguientes 2 días actué como un autómata. Sonreí cuando Ivana me mostraba los arreglos florales finales. Asentí cuando Lorenzo llegaba a casa actuando como el novio perfecto. Incluso logré mantener conversaciones normales durante las cenas familiares, aunque cada palabra se sentía como cristal molido en mi garganta. Pero por las noches, cuando la casa estaba silenciosa y Ivana dormía soñando con su día perfecto, yo me quedaba despierta elaborando un plan. Lorenzo había cometido un error al mostrarme sus cartas tan temprano. Me había subestimado, pensando que una mujer de 62 años con un pasado turbulento simplemente se rendiría ante su chantaje. No conocía a Estela Morales. La mañana del viernes, 2 días antes de la boda, esperé hasta que Ivana saliera para su cita en el salón de belleza y Lorenzo fuera a su trabajo en la empresa de seguros donde fingía ser un empleado modelo. Entonces comencé mi propia investigación. Primero, revisé todos los documentos que Lorenzo había dejado en mi casa durante los últimos meses. Copias de su identificación para las reservas del hotel de luna de miel, información de su cuenta bancaria para los pagos de la boda, referencias laborales. Todo parecía legitimate en la superficie, pero yo sabía que las apariencias podían engañar. Llamé a mi vecina Margaret, una mujer de 70 años que había trabajado como investigadora privada antes de jubilarse. Nos habíamos hecho amigas después de la muerte de Roberto, y sabía que podía confiar en su discreción. Margaret, necesito un favor grande. Dime, querida, ¿qué necesitas? Necesito que investigues a alguien. Discretamente. Margaret llegó a mi casa esa tarde con su laptop y una expresión seria. Le expliqué la situación, omitiendo los detalles de mi propio pasado, pero siendo clara sobre mis sospechas de Lorenzo. ¿Tienes su número de seguro social?, preguntó,
sus dedos ya moviéndose sobre el teclado. Le proporcioné toda la información que tenía. Margaret trabajó en silencio durante 1 hora, ocasionalmente murmurando cosas como «interesante» o «eso es extraño». Finalmente, levantó la vista con una expresión sombría. «Estela, tu instinto maternal está correcto. Este hombre tiene más banderas rojas que un desfile del 5 de mayo. Mi estómago se apretó. ¿Qué encontraste? Para empezar, Lorenzo Mendoza ha vivido en 4 estados diferentes en los últimos 10 años. Cada vez que se muda, deja atrás deudas significativas. Hablamos de $30,000 aquí, $40,000 allá». Margaret giró la laptop hacia mí, mostrándome una serie de documentos legales. Pero eso no es lo peor. En Colorado, fue demandado por una mujer llamada Patricia Willems por fraude emocional y financiero. ¿Fraude emocional? Aparentemente, Lorenzo se hizo pasar por viudo y se comprometió con Patricia, una mujer de 45 años que había heredado una casa y algo de dinero de sus padres. Durante 8 meses, él vivió con ella, gastó sus ahorros en inversiones de negocios que nunca existieron, y luego desapareció una semana antes de la boda planeada. Sentí náuseas. ¿Cuánto dinero? $68,000. Patricia presentó una demanda, pero Lorenzo ya se había mudado a Utah para ese momento. ¿Y en Utah? Margaret pasó a otra página. Una historia similar. Una maestra jubilada llamada Helen Torres. Lorenzo se acercó a ella en un grupo de duelo, fingiendo que había perdido a su esposa por cáncer. Se comprometieron después de 6 meses. Él se mudó a su casa y gradualmente comenzó a tomar control de sus finanzas. ¿Cuánto tiempo duró eso? 1 año completo. Durante ese tiempo, Lorenzo convenció a Helen de refinanciar su casa para invertir en una oportunidad de negocio. También la convenció de nombrarlo beneficiario de su seguro de vida. Mi sangre se enfrió. ¿Qué pasó? Helen tuvo suerte. Su hijo se volvió sospechoso cuando Lorenzo comenzó a presionar a su madre para cambiar su testamento. Contrató a un investigador privado que descubrió el patrón de Lorenzo. Cuando confrontaron a Lorenzo con la evidencia, él desapareció en medio de la noche, llevándose $25,000 en efectivo que Helen tenía guardado para emergencias. Margaret siguió navegando. Pero aquí es donde se pone realmente perturbador. En Nevada, Lorenzo se involucró con una mujer llamada Carmen Vega. Carmen era propietaria de un pequeño restaurante y tenía una hija adolescente con discapacidad. Continúa. Lorenzo no solo se aprovechó financieramente de Carmen, también comenzó a mostrar comportamiento inapropiado hacia su hija. Cuando Carmen lo confrontó, Lorenzo la amenazó con arruinar su negocio si hablaba. Al final, Carmen tuvo que vender el restaurante y mudarse con su hermana en otro estado. Cerré los ojos, sintiendo el peso completo de lo que había descubierto. Lorenzo no era solo un estafador financiero, era un predador en todos los sentidos de la palabra. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Desafortunadamente, sí. En cada caso, Lorenzo investigó meticulosamente a sus víctimas antes de acercarse. Sabía sobre sus finanzas, sus vulnerabilidades emocionales, sus historias familiares. Este hombre es un depredador calculador que se especializa en mujeres mayores con activos y vulnerabilidades emocionales. Margaret cerró la laptop y me miró directamente. Estela, sea lo que sea que esté usando para chantajearte, no vale la pena permitir que este hombre se case con tu hija. Based en este patrón, no solo va a arruinarla financieramente, va a destrozarla emocionalmente y posiblemente algo peor. ¿Algo peor? En Nevada, Carmen presentó una orden de restricción porque Lorenzo había comenzado a hablar sobre cómo sería más fácil si ella tuviera un accidente después de que cambiara su testamento. Nunca se pudo probar nada, pero Carmen se tomó la amenaza en serio. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Lorenzo no era solo un estafador, era potencialmente peligroso. «Necesito copias de todo esto», dije con voz temblorosa. «Ya están impresas». Margaret me entregó una carpeta gruesa. «Pero Estela, tienes que ir a la policía con esto». «No puedo. Es complicado». Margaret me estudió por un largo momento. «¿Qué tienes sobre ti?
No pude responder. El peso de mi propio secreto todavía se sentía más pesado que todo lo que habíamos descubierto sobre Lorenzo. Está bien, no me lo digas. Pero piensa en esto. Sea lo que sea que hiciste en el pasado, ¿vale la pena sacrificar el futuro de tu hija? Después de que Margaret se fuera, me senté en mi sala con la carpeta de evidencia extendida frente a mí. Fotografías de las víctimas anteriores de Lorenzo, copias de demandas, reportes policiales, documentos financieros. Todo pintaba el retrato de un hombre que había perfeccionado el arte de destruir vidas, y en menos de 48 horas se iba a casar con mi Ivana. Esa noche, cuando Lorenzo llegó para cenar con nosotras como si fuera parte de la familia, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no confrontarlo allí mismo. Pero sabía que necesitaba ser inteligente sobre esto. Lorenzo era peligroso, y si lo acorralaba sin un plan, podría lastimar a Ivana antes de que yo pudiera protegerla. Durante la cena, observé cómo interactuaba con mi hija, la forma en que controlaba sutilmente la conversación, cómo redirected cualquier tema que no le convenía, cómo tocaba constantemente a Ivana de maneras que parecían cariñosas, pero que ahora reconocía como posesivas. «Mamá, estás muy callada esta noche», observó Ivana. «¿Te sientes bien?» «Solo estoy un poco cansada, cariño. Ha sido una semana intensa con todos los preparativos». Lorenzo me sonrió desde el otro lado de la mesa. «Estela ha sido increíble, ayudando con todo. No sé qué habríamos hecho sin ella». Sus palabras sonaban cariñosas, pero sus ojos me enviaban un mensaje diferente. «Recuerda nuestro acuerdo». Después de la cena, mientras Ivana lavaba los platos, Lorenzo se acercó a mí en la sala. «Te ves tensa, Estela. No estarás teniendo segundos pensamientos sobre nuestra conversación, ¿verdad?» Lo miré directamente a los ojos, recordando las fotografías de Patricia, Helen, Carmen y todas las otras mujeres cuyas vidas había destruido. «No, Lorenzo, no estoy teniendo segundos pensamientos». Él sonrió, creyendo que había ganado. No tenía idea de que la guerra apenas estaba comenzando. El sábado por la mañana, exactamente 24 horas antes de que Lorenzo destruyera la vida de mi hija para siempre, recibí una llamada que cambió todo. «Señora Morales, habla Patricia Williams». Margaret Chen me dio su número. Me senté en el borde de mi cama, el corazón latiéndome rápidamente. Patricia Williams, la mujer de Colorado que Lorenzo había estafado. «Margaret me explicó su situación», continuó Patricia, «y tengo información que usted necesita saber. Información que podría salvar la vida de su hija». «¿La vida de mi hija?» «Señora Morales, Lorenzo Mendoza es más peligroso de lo que Margaret pudo descubrir en línea. ¿Puede encontrarse conmigo hoy? Estoy dispuesta a viajar hasta Phoenix». 3 horas después, me senté en un café en el centro de Phoenix, con una mujer delgada de unos 45 años, cabello castaño teñido de gris prematuro y ojos que habían visto demasiado dolor. «Gracias por venir», le dije cuando se sentó frente a mí. No podía quedarme sin hacer nada sabiendo que otra mujer iba a pasar por lo que yo pasé, y posiblemente algo peor. Patricia abrió una carpeta que había traído consigo. Esto es lo que Margaret no pudo encontrar en los registros públicos. Después de que Lorenzo me robó y desapareció, contraté a un investigador privado. No solo para recuperar mi dinero, sino para asegurarme de que no le hiciera daño a nadie más. Me mostró una serie de fotografías. Estas son todas las mujeres con las que Lorenzo se ha involucrado en los últimos 15 años, que sepamos. Conté rápidamente. Había 12 mujeres, todas entre los 40 y 60 años, todas con una expresión de confianza que gradualmente se convertía en miedo en las fotografías posteriores. «Pero hay algo más», Patricia bajó la voz. «3 de estas mujeres han muerto. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada». «¿Muertas?» Dorothy Chen en Oregon murió en un accidente automovilístico 6 meses después de que Lorenzo desapareciera con sus ahorros. Susan Richards en Washington se suicidó después de descubrir que Lorenzo había vaciado sus cuentas de retiro. Y Rachel Montenegro en California murió por una sobredosis accidental de medicamentos 2 semanas después de confrontar a Lorenzo sobre sus mentiras. Mi mano tembló mientras sostenía mi taza de café. «¿Estás diciendo que no puedo probarlo?»,
Nadie puede. Lorenzo es demasiado inteligente para eso. Pero las circunstancias son demasiado convenientes. En cada caso, estas mujeres habían descubierto su verdadera naturaleza y estaban a punto de tomar acción legal contra él. Patricia se inclinó hacia adelante. Señora Morales, yo tuve suerte. Cuando descubrí lo que Lorenzo realmente era, mi hermano es policía y me ayudó a manejar la situación discretamente. Pero estas otras mujeres no tuvieron esa protección. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que si su hija se casa con Lorenzo mañana, su vida está en peligro real, no solo financiero, físico. Cerré los ojos, sintiendo el peso completo de la situación. No solo estaba tratando de proteger a Ivana de un matrimonio basado en mentiras, estaba tratando de protegerla de un potencial asesino. Hay algo más, Patricia continuó. Hemos estado en contacto las sobrevivientes, nos hemos convertido en una especie de red de apoyo, y hemos notado un patrón en cómo Lorenzo elige a sus víctimas. ¿Qué tipo de patrón? Mujeres vulnerables con activos, pero también con secretos. Lorenzo investiga meticulosamente a sus objetivos antes de acercarse. Busca información que pueda usar como chantaje si las cosas se complican. Mi estómago se hundió. ¿Chantaje? Aventuras extramaritales, problemas financieros pasados, cualquier cosa que la víctima no querría que se hiciera pública. Lorenzo es un maestro encontrando y explotando estos secretos. Me quedé callada, procesando la confirmación de lo que ya sospechaba. Lorenzo no había descubierto mi aventura por casualidad. Me había investigado deliberadamente, buscando exactamente ese tipo de información. Señora Morales, Patricia me miró directamente a los ojos. ¿Lorenzo tiene algo sobre usted? ¿Algo que esté usando para mantenerla callada? No pude responder. El café se sentía demasiado caliente, demasiado lleno de gente, demasiado pequeño. Está bien, no me lo diga. Pero lo que sea que tenga sobre usted no vale la vida de su hija. Créame, he aprendido por experiencia que los secretos del pasado no valen tanto como pensamos. Patricia cerró la carpeta. He traído algo que podría ayudarla. Sacó un pequeño dispositivo que parecía un USB. Es un micrófono, muy pequeño, muy sensible. Si puede hacer que Lorenzo confiese algo, cualquier cosa sobre sus planes reales o sobre las otras mujeres, tendríamos evidencia real. No sé si puedo. Señora Morales, mañana es la boda. Después de eso, Lorenzo va a tener acceso legal a los activos de su hija. Va a estar en una posición de poder sobre ella. Y basándome en el patrón que hemos identificado, una vez que tenga lo que quiere, su hija se convertirá en un problema que necesita resolver. El dispositivo se sentía pesado en mi mano, aunque probablemente no pesaba más que unas cuantas onzas. ¿Cómo funciona? Se activa por voz y graba automáticamente. Tiene una batería de 12 horas. Solo necesita hacer que Lorenzo hable sobre sus verdaderas intenciones, sobre las otras mujeres, cualquier cosa que pueda usarse como evidencia. Esa tarde, regresé a casa con el dispositivo escondido en mi bolso y un plan comenzando a formarse en mi mente. Pero primero, necesitaba hacer algo que había estado posponiendo. Cuando Ivana salió para su despedida de soltera con las amigas, llamé a Lorenzo. Lorenzo, ¿puedes venir esta noche? Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Sobre qué? Sobre el dinero, sobre cómo vamos a manejar las finanzas después de que te cases con Ivana. Pude escuchar el interés en su voz inmediatamente. Claro, estaré ahí en 1 hora. Pasé esa hora preparándome mentalmente para la actuación de mi vida. Escondí el dispositivo de grabación en la lámpara de la sala, justo donde Lorenzo se sentaría. Preparé algunos documentos financieros reales para hacer que la conversación pareciera legítima. Y más importante, practiqué actuar como la suegra cooperativa que él esperaba que fuera. Cuando Lorenzo llegó, estaba vestido casualmente, pero se veía confiado, como un hombre que creía que había ganado. Estela, me alegra que quieras hablar sobre esto. Muestra que realmente te preocupas por el futuro de Ivana. Por supuesto que me preocupo. Es mi única hija. Nos sentamos en la sala, con Lorenzo exactamente donde había planeado, directamente frente al dispositivo de grabación.
Entonces, comencé, he estado pensando sobre lo que dijiste, sobre ser práctico respecto al matrimonio. Lorenzo se inclinó hacia adelante, interesado. Me alegra escuchar eso. Quiero asegurarme de que Ivana esté protegida financieramente, que su futuro esté seguro. Exactamente. Esa ha sido mi preocupación desde el principio. Entonces, ayúdame a entender cuáles son tus planes exactos. Para el matrimonio, para las finanzas, para todo. Lorenzo sonrió, y por un momento vi exactamente lo que debían haber visto las otras mujeres antes de que él las destruyera. Encanto, confianza, y por debajo de todo eso, algo frío y calculador. Bueno, Estela, ya que estamos siendo honestos el uno con el otro. Y comenzó a hablar. Durante la siguiente hora, Lorenzo me explicó meticulosamente cómo planeaba manipular las finanzas de Ivana, cómo iba a aislarla gradualmente de cualquier sistema de apoyo y cómo eventualmente iba a tener control completo sobre su vida. Pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando mencionó casualmente las soluciones permanentes que había tenido que implementar en el pasado cuando las cosas se habían complicado con mujeres anteriores. Por supuesto, dijo con una risa casual. A veces las mujeres se vuelven demasiado problemáticas. Empiezan a hacer preguntas, quieren involucrar a abogados, amenaza con ir a la policía. En esos casos, bueno, uno tiene que ser creativo sobre cómo resolver el problema. ¿Creativo? Accidentes ocurren, Estela, especialmente cuando las mujeres están bajo mucho estrés emocional. Depresión, medicamentos, mala toma de decisiones. Es sorprendente lo fácil que es hacer que algo parezca natural. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo, pero mantuve mi expresión neutral. Pero por supuesto, Lorenzo continuó, eso nunca va a ser necesario con Ivana. Ella es tan manejable, tan confiada. No va a causarme problemas como las otras. El dispositivo estaba grabando cada palabra. El domingo por la mañana, el día de la boda, me desperté a las 5 de la madrugada con el peso de una decisión que cambiaría todo. La grabación de la conversación con Lorenzo estaba guardada en mi teléfono, cada palabra incriminatoria preservada digitalmente. Tenía evidencia de sus amenazas, sus confesiones sobre las mujeres anteriores, y lo más importante, su plan específico para manipular y eventualmente dañar a Ivana. Pero también sabía que usar esa evidencia significaría exponerme a mí misma. Lorenzo cumpliría su amenaza sobre revelar mi aventura y las circunstancias que rodearon la muerte de María Elena. Ivana conocería la verdad sobre quién realmente era su madre. Me senté en el borde de mi cama, mirando hacia la ventana donde el sol comenzaba a asomarse sobre las montañas de Phoenix. En unas pocas horas, los invitados comenzarían a llegar. El fotógrafo estaría aquí a las 10. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde. A las 6, mi teléfono sonó. Era Patricia. «Señora Morales, lamento llamar tan temprano, pero no pude dormir. ¿Pudo conseguir algo en la grabación?» «Sí», susurré, sin querer despertar a Ivana. «Conseguí todo». Confesó sobre manipular a Ivana, sobre controlar sus finanzas, e incluso admitió haber eliminado a mujeres problemáticas en el pasado. Dios mío, eso es más de lo que esperábamos. ¿Va a llevarlo a la policía? Cerré los ojos. Es complicado. Sí, señora Morales, con todo respeto, no hay nada complicado sobre salvar la vida de su hija. Él tiene información sobre mí, información que destruiría mi relación con Ivana para siempre. Hubo una pausa larga en la línea. ¿Qué podría ser peor que permitir que su hija se case con un potencial asesino? No pude responder porque no tenía una respuesta que tuviera sentido. Patricia tenía razón, pero el miedo de perder a Ivana de una manera diferente me paralizaba. Señora Morales, déjeme preguntarle algo. Si su hija descubriera la verdad sobre usted, pero estuviera viva para perdonarla eventualmente, ¿no sería mejor que estar muerta y nunca tener esa oportunidad? Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Piénselo, continuó Patricia, y si necesita apoyo hoy, todas nosotras estamos aquí.
Helen voló desde Utah anoche. Carmen viene en camino desde Nevada. No está sola en esto. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante 1 hora más. Entonces, escuché movimiento en la habitación de Ivana. Mi hija se estaba despertando en lo que creía que sería el día más feliz de su vida. A las 7:30, Ivana entró a la cocina radiante, con una sonrisa que no había visto en meses. «Buenos días, mamá. ¿Puedes creer que finalmente es el día?» La miré. Mi hermosa hija de 32 años, que había luchado con problemas de autoestima toda su vida, que había encontrado en Lorenzo lo que creía era su primera oportunidad de amor verdadero. El corazón se me partió. «Cariño, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, pero que sea rápido. Las chicas van a llegar en 1 hora para empezar con el maquillaje y el cabello». Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, sus ojos brillando con emoción. «Ivana, ¿estás absolutamente segura de que Lorenzo es el hombre correcto para ti?» Su sonrisa vaciló ligeramente. «Mamá, ¿por qué me preguntas eso hoy? Solo quiero asegurarme de que eres completamente feliz». «Por supuesto que soy feliz. Lorenzo me ama, mamá. Después de años de creer que nadie me vería realmente, él me ve, me valora». Las palabras de Lorenzo resonaron en mi mente. La pobre realmente cree que esto es un cuento de hadas. ¿Y tú lo amas a él? Mamá, ¿qué tipo de pregunta es esa? Por supuesto que lo amo. Voy a casarme con él en 6 horas. ¿Pero lo conoces realmente? ¿Conoces su pasado, su historia? Ivana frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Este era el momento. Podía contarle todo ahora mismo. Mostrarle la evidencia, reproducir la grabación, salvarla de la destrucción que le esperaba. Pero eso significaría que en cuestión de horas, ella también conocería mi secreto más oscuro. Solo. Asegúrate de que realmente lo conoces. Ivana se levantó, claramente frustrada. Mamá, no sé qué te pasa últimamente, pero hoy es mi día de boda. No voy a permitir que dudas de último minuto arruinen eso. Se dirigió hacia las escaleras, luego se detuvo y se volteó. ¿Sabes qué? Lorenzo tenía razón. ¿Sobre qué? Dijo que podrías ponerte un poco celosa cuando finalmente encontrara a alguien, que has estado acostumbrada a tenerme para ti sola desde que papá murió. Las palabras me cortaron como un cuchillo. Lorenzo había plantado esas semillas de desconfianza entre nosotras, preparándose para cualquier oposición que yo pudiera presentar. Cariño, eso no es. Está bien, mamá, lo entiendo, pero hoy me caso con el hombre que amo, y espero que puedas ser feliz por mí. Subió las escaleras, dejándome sola en la cocina con el peso de la decisión más importante de mi vida. A las 9, las amigas de Ivana llegaron, llenando la casa con risas y emoción. El maquillador y el peluquero llegaron poco después. La casa se transformó en un torbellino de actividad nupcial. Me refugié en mi habitación, diciendo que necesitaba prepararme, pero en realidad solo me senté en mi cama mirando mi teléfono. La grabación estaba ahí, esperando. Patricia había enviado el número de un detective de la policía de Phoenix que estaba familiarizado con casos como el de Lorenzo. A las 11, Lorenzo llegó, ostensiblemente para recoger algunas cosas que había dejado la noche anterior, pero supe que realmente había venido a asegurarse de que yo no había cambiado de opinión. «Buenos días, Estela», dijo cuando me encontró en la cocina. «Grande día, ¿verdad?» «Sí, un día muy grande». Se acercó más, bajando la voz. «Espero que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra conversación de anoche, sobre lo importante que es mantener ciertas cosas en perspectiva. He estado reflexionando mucho. Bien, porque sería terrible si algo interrumpiera este día perfecto de Ivana, especialmente algo relacionado con secretos familiares que han estado enterrados durante tanto tiempo». Sus palabras eran una amenaza apenas velada. Estaba recordándome exactamente lo que perdería si decidía actuar contra él. «También he estado pensando», continuó, «sobre lo que discutimos anoche, sobre el futuro, sobre cómo manejar situaciones complicadas». «¿Qué quieres decir?» «Solo que a veces, cuando las personas mayores enfrentan revelaciones traumáticas sobre su pasado, pueden volverse impredecibles, emocionales, podrían tomar decisiones irracionales». El mensaje era claro.
No solo estaba amenazando con exponer mi pasado, sino que estaba sugiriendo que si yo causaba problemas, mi propia salud y seguridad podrían estar en riesgo. ¿Me estás amenazando, Lorenzo? Por supuesto que no. Solo estoy expresando preocupación por tu bienestar. Después de todo, vamos a ser familia. A las 12 del mediodía, recibí un mensaje de Patricia. Las demás están aquí. Estamos en el Hotel Marriott Downtown, habitación 512. Cualquier cosa que necesite, cualquier apoyo, solo llame. Me quedé allí leyendo el mensaje una y otra vez. Mujeres que ni siquiera me conocían habían viajado desde diferentes estados para apoyarme en este momento crucial. Habían arriesgado sus propios traumas para asegurarse de que otra mujer no sufriera lo que ellas habían sufrido. A las 12:30, Ivana bajó las escaleras en su vestido de novia. Se veía absolutamente radiante, más hermosa de lo que la había visto jamás. El vestido era perfecto, su maquillaje impecable, su sonrisa iluminaba toda la habitación. ¿Cómo me veo, mamá? Me acerqué a ella, tomé sus manos y la miré directamente a los ojos. En ese momento, vi todo su futuro dividirse en dos caminos posibles. En uno, se casaba con Lorenzo y gradualmente era destruida, manipulada y posiblemente algo peor. En el otro, descubría la verdad sobre él y sobre mí, pero tenía la oportunidad de construir una vida real basada en honestidad. Te ves hermosa, cariño, absolutamente hermosa. ¿Estás llorando? Son lágrimas de felicidad. Pero no eran lágrimas de felicidad. Eran lágrimas de una madre que finalmente había tomado la decisión más difícil de su vida. Ivana, hay algo que necesito decirte antes de que vayas a la iglesia. Mamá, no hay tiempo. Los invitados ya están llegando y... Por favor, solo dame 5 minutos. Algo en mi tono debe haberle advertido que esto era serio, porque se sentó en el sofá, su vestido extendiéndose a su alrededor como pétalos de una flor. ¿Qué pasa? Saqué mi teléfono y presioné play en la grabación. La voz de Lorenzo llenó la sala, clara y cruel. Ivana se quedó inmóvil mientras escuchaba al hombre que amaba describir su matrimonio como un negocio, hablar de ella con desdén y admitir haber eliminado mujeres problemáticas en el pasado. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Ivana tenía las manos presionadas contra su boca, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. ¿Esa es realmente la voz de Lorenzo? Susurró. Sí, cariño, la grabé anoche. ¿Cuándo dijo esas cosas? Después de que te fuiste a tu despedida de soltera. Lo invité aquí y lo hice hablar. Ivana se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala, el largo tren de su vestido arrastrándose detrás de ella. No entiendo. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? ¿Por qué esperaste hasta hoy? Respiré profundo, sabiendo que la parte más difícil apenas comenzaba. Porque Lorenzo me estaba chantajeando para mantenerme callada. ¿Chantajeando? ¿Con qué? Con algo de mi pasado, algo que nunca te conté, algo que tu padre nunca supo. Ivana se detuvo y me miró directamente. ¿Qué? Hace 25 años, cuando tú tenías 7 años, tu padre y yo pasamos por una época muy difícil. Él trabajaba constantemente. Yo me sentía sola y abandonada. Durante 3 meses, tuve una aventura con David, el socio comercial de tu padre. Vi cómo la información la golpeaba. Su rostro palideció debajo del maquillaje. Mamá. La aventura terminó cuando la esposa de David se enteró. Ella no pudo manejar la traición. Se suicidó Ivana. María Elena tomó una sobredosis de pastillas y murió, dejando atrás 2 niños pequeños. Ivana se dejó caer en el sofá, su vestido arrugándose a su alrededor. Durante 25 años he cargado con esa culpa. Tu padre nunca supo por qué David de repente quiso disolver el negocio y mudarse. Nunca supo que su esposa había tenido una aventura. Nunca supo que esa aventura resultó en la muerte de una mujer inocente. ¿Y Lorenzo sabía esto? Lo había investigado. Lo descubrió antes de acercarse a ti.
Y cuando escuché su conversación sobre casarse contigo por dinero, cuando lo confronté, él usó mi secreto para mantenerme callada. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de Ivana, creando pequeños arroyos en su maquillaje. Pero entonces, ¿por qué me lo estás diciendo ahora? Porque ayer descubrí que Lorenzo no es solo un estafador, es un predador que ha destruido las vidas de al menos 12 mujeres. 3 de ellas han muerto en circunstancias sospechosas después de descubrir sus mentiras. Le conté sobre Patricia, sobre Margaret, sobre todas las mujeres que habían viajado a Phoenix para apoyarnos. Le expliqué el patrón de Lorenzo, su metodología, sus amenazas. Ivana, creí que perderte por mi secreto sería lo peor que podría pasar, pero perder para siempre sería mucho peor. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Podía escuchar el movimiento en el piso de arriba mientras las amigas de Ivana esperaban que regresara para los toques finales. Todo este tiempo, dijo finalmente Ivana, he estado viviendo en una mentira. No, cariño, no toda tu vida ha sido una mentira. El amor que tu padre y yo teníamos por ti siempre fue real. Mi amor por ti siempre ha sido real. Mi error no cambia eso. Pero papá murió sin saber la verdad. Tu padre murió sabiendo que era amado y que había criado a una hija increíble. Esa es la verdad que importaba para él. Ivana se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. ¿Qué vamos a hacer sobre Lorenzo? Los invitados ya están en la iglesia. Esa decisión es tuya, Ivana, pero quiero que sepas que tienes opciones. Patricia y las otras mujeres están aquí para apoyarte. La policía puede actuar con base en la grabación. No tienes que enfrentar esto sola. En ese momento, escuchamos un auto en la entrada. A través de la ventana, vimos a Lorenzo saliendo de su BMW, vestido con su smoking, sonriendo como el novio perfecto que había estado fingiendo ser durante 2 años. «Está aquí», susurró Ivana. «¿Qué quieres hacer?» Ivana se levantó lentamente, alisándose el vestido. Algo había cambiado en su postura, en su expresión. La vulnerabilidad había sido reemplazada por determinación. «Quiero enfrentarlo». «¿Estás segura?» «He pasado toda mi vida siendo la víctima de mis propias inseguridades. No voy a ser la víctima de sus mentiras». Lorenzo entró usando su llave, llamando alegremente. «Hola, familia. Sé que no se supone que vea a la novia antes de la ceremonia, pero olvidé mi corbatín especial». Apareció en la entrada de la sala y se detuvo en seco al ver nuestras expresiones. «¿Qué pasa? ¿Por qué están tan serias?» Ivana se acercó a él, todavía hermosa en su vestido de novia, pero ahora con un poder que él nunca había visto antes. «Lorenzo, ¿realmente me amas?» Él se rió nerviosamente. «Por supuesto que te amo. ¿Qué tipo de pregunta es esa en nuestro día de boda?» «Entonces dime la verdad sobre Patricia Williams». La sonrisa se desvaneció de su rostro. Sus ojos se movieron rápidamente entre Ivana y yo. «No sé de quién estás hablando. ¿Y Helen Torres? ¿Y Carmen Vega?» Lorenzo retrocedió un paso. «Ivana, no sé qué te ha estado diciendo tu madre, pero... ¿Y Dorothy Chen, Susan Richards y Rachel Montenegro?» Ahora su rostro había perdido todo color. Se dio cuenta de que su juego había terminado. «¿Qué quieren?», preguntó, toda pretensión abandonada. «Queremos que te vayas», dijo Ivana con calma. «Queremos que salgas de nuestras vidas y nunca regreses». «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, Ivana. Tengo información sobre tu madre que...» «Ya lo sé todo». Lorenzo se volteó hacia mí, confundido. «¿Se lo dijiste?» «Sí, se lo dije. Y ella lo sabe todo sobre ti también». «Si van a la policía...» «Ya fuimos», mentí. «Ya tienen la grabación de nuestra conversación de anoche. Ya saben sobre las otras mujeres». Era una mentira, pero Lorenzo no tenía manera de saberlo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volteó. «Vas a arrepentirte de esto, Ivana. Ningún otro hombre va a quererte. Vas a terminar sola y amargada como tu madre. Prefiero estar sola que estar con alguien que me ve como una víctima». «¿Y cuando la gente se entere sobre lo que hizo tu madre? Cuando toda la ciudad sepa que Estela Morales es responsable de la muerte de una mujer? Entonces sabrán que mi madre cometió un error hace 25 años, pero que tuvo el valor de proteger a su hija cuando realmente importaba».
Lorenzo me miró con una expresión de pura maldad. Esto no ha terminado. Sí, Lorenzo, dije, levantándome y enfrentándolo. Sí ha terminado. Y si alguna vez intentas contactar a mi hija de nuevo, si alguna vez intentas lastimar a otra mujer, me aseguraré de que cada una de tus víctimas anteriores sepa exactamente dónde encontrarte. Se fue sin decir otra palabra. Después de que el auto de Lorenzo desapareciera por la calle, Ivana y yo nos sentamos juntas en el sofá. Ella todavía llevaba su vestido de novia, pero ya no era una novia. Era una mujer que había elegido la libertad sobre la ilusión. ¿Te arrepientes?, le pregunté. ¿De qué? De no casarte hoy, de descubrir la verdad sobre mí. Ivana tomó mi mano y la apretó. Mamá, me duele saber lo que hiciste. Me va a tomar tiempo procesarlo completamente. Pero no me arrepiento de conocer la verdad. Y no me arrepiento de evitar el mayor error de mi vida. ¿Y qué vamos a hacer sobre la iglesia llena de invitados? Vamos a ir allá y les vamos a decir que no hay boda. Y si alguien pregunta por qué, les diremos que a veces descubres la verdad sobre las personas justo a tiempo. 3 meses después, Ivana había regresado a la universidad para terminar su maestría en trabajo social. Había encontrado propósito en ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas de manipulación emocional. Patricia, Helen, Carmen y yo nos habíamos convertido en amigas improbables, unidas por nuestra experiencia con Lorenzo, pero fortalecidas por nuestra supervivencia. En cuanto a Lorenzo, había desaparecido de Phoenix, pero Patricia mantenía una red de comunicación entre sus víctimas anteriores. Si aparecía en algún lugar nuevo, lo sabríamos. Una tarde, mientras Ivana y yo tomábamos café en la cocina, ella me preguntó, ¿extrañas la vida que creías que íbamos a tener? ¿Te refieres a la vida donde yo guardaba secretos y tú te casabas con un hombre que quería destruirte? Cuando lo pones así, suena terrible. Era terrible. Esto es vida real, complicada, a veces dolorosa, pero real. Ivana sonrió. ¿Sabes qué me dijo Patricia ayer? ¿Qué? Que las mujeres más fuertes son las que han sobrevivido a sus propios errores y han elegido hacer algo mejor con esa experiencia. Patricia es una mujer sabia. Sí, es como mi madre. Me acerqué y abracé a mi hija, la mujer valiente en la que se había convertido. A veces la verdad duele. A veces cuesta más de lo que crees que puedes pagar. Pero siempre, siempre vale más que vivir una mentira. Y sometimes, cuando finalmente tienes el valor de pagar el precio de la verdad, descubres que la libertad que obtienes a cambio vale cada lágrima, cada momento difícil, cada puente que tienes que quemar para llegar al otro lado. Ivana nunca se casó con Lorenzo, se casó con la verdad, y eso la convirtió en la mujer más libre que he conocido.